Encantados de teneros por aquí. Y bueno, pues soy Almudena Molinero, la directora de Marketing y Comunicación de Atisa, una empresa con más de 40 años de experiencia, con el mejor equipo de personas, ofreciendo sus servicios a las mejores empresas, servicios de externalización de BPO, financieros, nóminas, y luego además apoyado y todo ello bajo el paraguas de nuestro propio despacho de abogados, como es Selier Abogados. Así que, bueno, sin más, que paso a presentar a los protagonistas de la jornada, de esta mesa con unos ponentes de excepción, desde luego, para hablar sobre el papel del director de recursos humanos como socio estratégico en las empresas. Además, creo que esta mesa vamos a intentar hablar un poco de los retos, ¿no? Movernos de la silla, hablar de retos, de errores, incluso producidos del pasado, o de aprendizajes, mejor que de errores, ¿no? Así que, bueno, pues paso a presentar a los ponentes, a esta mesa. Juan Tinoco, muy buenos días. Es el director de recursos humanos del sur de Europa, de ERO España. Alfonso Gordón, director corporativo de personas de Grupo Nuevo Pescanova. Muy buenos días. Alfonso, buenos días. Manuel Alejandre es el senior director de recursos humanos de Procter & Gamble, España y Portugal. Muy buenos días. Encantado, buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Y Juanma, muy buenos días. Juan Manuel Rueda es el director de Personas, Organización y Comunicación de Santa Lucía Seguros. Muy buenos días a todos. Y Juanma, pues si te parece, como has sido el último en presentarte, si quieres te lanzo la primera pregunta. Y quería preguntarte sobre cuál es el papel actual de la función de las áreas de recursos humanos de las empresas en España y, sobre todo, si hay alguna diferencia a destacar, ¿no? Concreta, específica, con el director de recursos humanos, ¿no? ¿Cuál es la función específica del director de recursos humanos hoy en día en las empresas? Bueno, yo creo que vamos a marcar ya el tono de la sesión. O sea, vamos a empezar bien. Se llama, lo habéis llamado como socio estratégico, ¿vale? Que más o menos es un cálculo, es relativamente nuevo, porque antes era socio de negocio. Y eso significa que en un momento determinado, y antes era socio. Eso significa que hace ya mucho tiempo, por lo visto, no éramos socios de nada. O sea, estábamos en contra del negocio o en contraposición al negocio. Por tanto, yo lo primero que planteo es que vamos a dejar de hablar ya de socio, ¿vale? O sea, yo no soy socio de nadie. Mi amigo Alfonso es de aquí, del Atlético. Yo no soy socio. Yo soy el negocio, soy el propio negocio. Y si no lo entendemos así, vamos a estar siempre en una especie como de dicotomía rara que nos lleva a ese tipo de enfrentamiento. Es decir, la función de recursos humanos, como cualquier otro, yo estoy seguro que nuestros directores financieros, los directores de operaciones, no se plantean si son socios del negocio, son el negocio. O sea, yo no entiendo mi negocio, seguro que ninguno de vosotros, sin la función. O sea, formo parte del comité ejecutivo, la función es estratégica, todo eso está, quiero decir, yo, por así decirlo, sobrepasaría ya esta discusión. O sea, no la pondría nunca más en duda, ni yo no llamaría nunca más que si soy socio, que si somos estratégicos, por lo siguiente que seramos, no sé, somos socios siderales o algo por el estilo. Nos tenemos que inventar una palabra nueva que sobrepase a la estrategia, porque ya, entonces yo no creo de verdad que en eso haya cambiado. Después ya entraremos en más debate si la función, si lo que ha pasado nos ha cambiado, por así decirlo, la relevancia, que es otro concepto, ¿vale? Pero de verdad yo creo que en esto tenemos que tener todo claro, clarísimo, que no es que seamos socios, es que somos el propio negocio. Y si no, eres irrelevante. Sí, bueno. Y ese es el tono. O sea, a partir de ahora espero que mis compañeros lo superen. O sea, no sé, Pues muy de acuerdo, la verdad. Juan, cuéntanos cuál crees que debe ser el rol de esta función del director de recursos humanos. Yo ahora había pensado quitarme la chaqueta y salir porque ya no sé si pintamos algo aquí. Pero yo creo que, sinceramente, con el tema del rol futuro, cuál es la idea hacia dónde vamos, nos estamos también volviendo, si me lo permitís, un poco majaretas, ¿vale? Con el tema de si la función evoluciona, desaparece. A mí me gusta seguir mucho a Bersing, que creo que es uno de los pensadores que más influye a recursos humanos a nivel global, y habla de que la función va a desaparecer, o sea, el recurso humano va a desaparecer. Luego le ves y analizas un poquito más y habla, en realidad es que el HR Business Partner va a convertirse en un talent partner, ¿vale? En el fondo lo que habla es de una evolución.
Y yo creo aquí, sinceramente, y siguiendo un poco ese argumento, que en realidad lo que yo creo que va a cambiar todo, va a decir esta siguiente parada. Va a cambiar todo, pero en realidad no va a cambiar nada, ¿vale? Va a cambiar todo, ¿por qué? Porque las circunstancias que nos están acaeciendo hace que cambie totalmente el foco, creo que tengo ahí, el foco de todo lo que tenemos que realizar en cuanto a valor de recursos humanos. Sin embargo, creo que no va a cambiar nada en cuanto al foco. Ya la he liado. Entonces, en mi caso, yo realmente creo que si hablamos de un director de recursos humanos de hace tiempo y el director de recursos humanos de dentro de 10 años, vamos a seguir haciendo 4 cosas básicas. Y aquí, aunque parezca prehistórico, nos volvemos al back to basics, que es lo que decía Ulrich, ¿no? Vamos a seguir gestionando procesos, como Process Expert. Vamos a seguir siendo el Employee Champion, el representante de los empleados. Vamos a seguir siendo el agente de cambio, el Change Agent. Y vamos a seguir siendo socios estratégicos o gestores de negocio. Totalmente de acuerdo contigo, Juanma. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia radicalmente es el cómo hacemos eso y el peso de cada uno hacia otro. La digitalización, el cambio que está sucediendo en el Employee Experience por la pandemia, todas estas cosas que nos están sucediendo, claro que nos están afectando. Pero en el fondo yo realmente creo, de manera profunda, que no se nos puede olvidar para qué estamos. Y es para gestionar el negocio, para cambiar el negocio, para ayudar a los empleados y para gestionar nuestra parte técnica. Y eso creo que va a seguir siendo permanente. Lo que tenemos que cambiar es el chip, totalmente el chip. Sí, de acuerdo. Manuel, si te parece, me gustaría preguntarte si nos puedes arrojar algo de luz sobre las posibles competencias más críticas a desarrollar en los equipos o en las áreas de recursos humanos para aprender, ¿no? Para afrontar esos retos del futuro y del presente más actual o del futuro, ¿no? Para irnos actualizando. Fíjate, yo creo que en un entorno tan cambiante, tanto dentro de las organizaciones como fuera, tan rápidamente cambiante, no importa tanto cuáles son las competencias que se tienen o cuáles son los conocimientos que se tienen, sino la rapidez para expandir esos conocimientos y esas competencias y para transformar esa expansión en resultados. A mí me gusta mucho el modelo este que describe las competencias con la I y con la T, los profesionales en I, profesionales en T. Es el eje vertical. Consiste en tener un área de expertise en la cual profundices en conocimientos y te especialices en eso. Yo creo que durante muchos años hemos tenido profesionales de recursos humanos en forma de I, que toda su vida han hecho recursos humanos, que han estudiado para trabajar en recursos humanos y que se hiperespecializan en las cosas propias de recursos humanos. El eje horizontal lo que significa es la capacidad para expandir esos conocimientos respondiendo a necesidades nuevas o yendo más allá de lo que hacemos en recursos humanos. ¿Y para qué sirve expandir? Pues sirve para poder tener una visión mayor de conjunto y para poder colaborar, ser más versátil y poder colaborar realmente dentro del negocio, que es lo que estábamos diciendo. La capacidad para que todos tenemos capacidad de aprender cosas, pero desde luego no podemos dar resultados tan rápido en esas cosas que estamos desarrollando si no es a través de la colaboración con otros. Entonces, los profesionales en forma de T son aquellos que hacen crecer las ramas de ese árbol, es decir, son capaces de adquirir nuevas destrezas y nuevos conocimientos y de meterse en el negocio llevando temas de negocio, pero donde para conseguir resultados en eso es fundamental la comunicación con los demás, la capacidad de influencia de los demás, la capacidad de crear partnerships con los demás. Porque habrá otras personas que sean expertas en eso y sin crear esas conexiones con esas otras personas no vas a conseguir transformar ese conocimiento, ampliar competencias, transformarlas en resultados. Yo creo que deberíamos todos hacer una reflexión sobre hasta qué punto somos perfiles en forma de I o somos perfiles en forma de T y preguntarnos en qué momento hemos conseguido ampliar nuestras competencias y destrezas y transformarlas en resultados, porque esto va a ser la tónica en el futuro. Nuevas necesidades de nuevas competencias, nuevas necesidades de nuevos resultados, más visión de conjunto, más colaboración, más empatía y más con la transformación digital. Buena reflexión esta que nos has hecho. De la I y la T. Eso, sí. Bueno, no lo hemos dicho al inicio, pero por supuestísimo, si en algún momento nos queréis interrumpir con alguna pregunta, estamos encantadísimos de que nos las lancéis, ¿vale? Bueno, Alfonso, por ya terminar la ronda, si te parece, quería preguntarte que dentro de la función de recursos humanos, ¿qué ha significado la llegada de los millennials, ¿no? de estas nuevas generaciones, de la generación Z,
¿Cuál ha sido eso, la forma de llegar, cómo ha sido la adaptación de los equipos, ¿no? Y ese vivir varias generaciones de manera conjunta, ¿no? Las posiciones de poder, ¿no? Cómo han ido llegando a estas posiciones de poder dentro de las empresas. Cómo están llegando, ¿no? Sí. Bueno, antes de contestar, yo muy de acuerdo con lo que ha dicho Manuel, pero quería añadir una cosa por el sitio en el que estamos, ¿no? Como ha dicho Juanma, yo soy socio de este club y los que trabajamos en recursos humanos, ser socios de la Leite es una competencia adicional, que genera una resistencia a la frustración y que nos ayuda a gestionar todo tipo de cambio, ¿no? Bueno, dicho lo cual, me lo ha puesto fácil, lo habíamos ensayado antes. Betis también, ¿eh? No te creas, hay algunas cosas que bueno, te ayudan. Vamos a ver, la pregunta es buena, pero mi respuesta no es dogma de fe, es simplemente eso, una opinión. Yo tengo una opinión. Los millennials, los Z, que están llegando ahora, no es que hayan llegado, están llegando ahora. Los millennials, hay muchos conceptos, son gente que nace en los 90. Yo tengo hijos millennial e hijos Z y ya hay brecha digital entre ellos. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué está significando? Pues son gente, aquí habrá algún millennial o muchos, que han tenido posiblemente un proceso de formación diferente al mío, ¿no? Que llevo ya muchos años en esto y han tenido la posibilidad, muchos de ellos, de formarse fuera, de tener una visión del mundo diferente, es porque salen a estudiar fuera, conocen mejor idiomas, son nativos digitales, tienen valores diferentes, aprecian más el ocio, el tiempo libre, y todo eso, si lo sabes gestionar de manera complementaria, da mucha riqueza a la empresa. O sea, esa visión que ha dicho Manuel, decir, oye, tengo profesionales en T, si además soy capaz de trabajar la complementariedad, lo que los cursos llaman gestión de la diversidad. Decir, oye, ¿cómo voy a hacer que esa inteligencia colaborativa entre gente de distintas promociones pueda aportar más valor a la empresa? Eso es lo que están aportando, ¿no? Daros cuenta, además, que estamos viviendo en un mundo donde cada vez nos vamos a jubilar más tarde. Cada vez más tarde, ¿no? Probablemente algunos de los que estamos aquí, miro más a Juanma y a yo, que somos de la misma cosecha, nos jubilaremos antes que muchos de vosotros. Pero esto se va a extender mucho más. Esto va a significar que las empresas van a tener que coexistir con hasta 4 o 5 generaciones diferentes, con valores distintos, con formaciones de distinta manera, y el éxito no es el exclusivo, es cómo veas tú esto, ¿no? Y por acabar, porque cada empresa es un mundo. Aquí habrá un montón de empresas en las que la casuística de la función sea muy diferente. Pero yo con Juanma, que he coincidido varias veces reflexionando sobre esto, decir, oye, todos nos imaginamos cómo es la gestión de estos nuevos millennials o de los Zetas en una oficina. Pero ¿cómo os lo imagináis en una flota de 80 barcos por el mundo? Entonces, fijaros cómo cambia la película en función del tipo de empresa. Sí. Esta pregunta la lanzo a los 4 y me contáis vuestra opinión, si os parece. Os quería preguntar si creéis que ya, bueno, superados los retos, ¿no? de la pandemia, lo que nos ha dejado, lo que hemos aprendido, pero superada todos estos retos que hemos tenido que afrontar, quería preguntaros si creéis que la presencia del director, de la figura del director o la directora de recursos humanos de las empresas en los comités es ya un reto superado. Esto ya no se discute, ¿no? Un poco al hilo también del inicio de Juanma. Es evidente que no se discute el que ya esté esta figura en los comités de dirección. Bueno, es que, por abrir el fuego, o sea, la pandemia es que ha colocado a las personas en el centro, de verdad. O sea, el problema ha sido ese. La crisis que vivimos ahora, que es más una crisis de oferta o demanda, no tiene nada que ver con el inicio de la pandemia. Aparte, con esto de que lo hemos superado, o sea, de las cosas se aprende cuando de verdad se enfrían, de verdad, y llega un momento que empiezas de verdad a reflexionar sobre lo que ha pasado. Yo creo que estamos todavía en una situación de tibieza, o sea, todavía esto no está superado. Sí, pero es verdad que de pronto todo el mundo, en todas las grandes empresas, empezó a mirar al de recursos humanos. ¿Qué hacemos? Claro, ahí tenéis 2 opciones. O te pones el primero en la manifestación a costa de equivocarte cada 5 minutos, porque, perdona que te diga, aquí no hay ningún licenciado en pandemias. O sea, aquí no sabía nadie nada, pero nadie.
Algunos aprendieron más rápido y otros tiraron de imaginación o del teléfono, oye, ¿qué hago? No sé qué, pero todo el mundo estaba en la misma situación. Evidentemente eso te da un posicionamiento, porque hubo gente, y sobre todo hubo muchas direcciones de recursos humanos, de personas, que se pusieron al frente y empezaron a actuar. Hombre, aprovechemos el rebufo de esto, ¿no? Es decir, si a partir de este momento vuelves a tu posición cuando no eras ni siquiera socio de negocio, por lo visto, pues entonces es culpa tuya. O sea, háztelo mirar tú, no la función. Sigo yo, si quieres. Yo creo que el sitio lo tenemos y lo seguiremos teniendo. La pregunta es qué hacemos con ese sitio, para qué estamos ahí y qué aportamos. Y yo creo que ni nosotros mismos lo tenemos suficientemente claro cuando de los, no sé, 150 que estamos aquí, seguramente el Departamento de Recursos Humanos se llama con 8 nombres diferentes dependiendo de cuál sea la empresa. Hay algunos que es que si talento, que si futuro, que si personas, Felicidad. personal, departamento de felicidad, departamento de bienestar y engagement. ¿Qué hacemos realmente? ¿A qué nos dedicamos? Y cada uno tendrá su teoría y todas son buenas. Y aquí cada empresa está en un momento determinado y probablemente la coyuntura de la empresa justifica que necesitas de recursos humanos. Perfecto. Si me preguntas a mí cuál es el valor que justifica que una persona de recursos humanos esté en un comité de dirección, es que somos los que debemos liderar las transformaciones en las empresas. A mí la parte que decía Juan del cambio, lo que nos hace imprescindibles y más valiosos para mí es el ser capaz de definir cuál es la estrategia y cómo vamos a llevar la organización a un cambio grande, a un cambio importante hacia esa estrategia. Eso es lo que ha pasado en la pandemia. Tenemos que cambiar, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Recursos humanos, ¿cómo hacemos todo este cambio? Nosotros cogemos el liderazgo y empujamos a la organización a cambiar. Yo creo que somos expertos en eso y ese expertise no lo tiene nadie. Un ingeniero que se encarga de operaciones tiene expertise en la mejora continua de los procesos, en sacar más productividad, en hacerlo cada vez mejor, mejoras incrementales. Pero en transformaciones estratégicas de las organizaciones somos nosotros los que sabemos cómo hacerlo, cómo preparar el cambio, cómo mover a la gente, cómo trabajar la parte de sistemas, cómo trabajar la parte de personas. Y eso es lo que significa para mí estar en el negocio. Estar en el negocio es liderar las transformaciones que necesitan las empresas y que cada vez va a ser más importante porque cada vez vamos a necesitar transformaciones más frecuentes y más importantes. Digo yo, si queréis. A mí me gusta con este tipo de preguntas lanzar una reflexión a todo el mundo y quiero ser muy autocrítico, ¿vale? Intentad pensar ahora mismo dónde están las personas más brillantes y capaces de vuestra organización. Y ahora la pregunta es, ¿están en recursos humanos? Yo creo que hay muy poca gente que realmente diga las personas más brillantes de mi organización están conmigo en mi departamento. Para mí eso es un reflejo de una situación que la pandemia para mí lo ha dejado claro y siento un poco de lo que decís. Yo creo que no tenemos ganado el camino, el sitio en el comité de dirección y menos en el consejo de administración. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que ha hecho ha sido poner, siguiendo tus palabras, Juanma, a cada uno en su sitio. ¿Cuál es el problema? Que depende de la persona. Hay organizaciones directamente competidoras que han actuado de manera totalmente diferente dependiendo de la persona que estaba liderando ese departamento. Hay algunas organizaciones donde recursos humanos ha sobresalido, efectivamente, se ha puesto a la vanguardia, se ha puesto al frente, ha liderado y hoy es un éxito en cuanto a cómo ha marcado esa estrategia y siguiendo lo de Manuel, cómo gestionamos el cambio. Hay otras organizaciones que ha sido totalmente lo contrario, con los mismos principios, casi con los mismos valores pintados en la pared y al final resulta que depende de la persona que está ocupando la silla. Con lo cual creo que como función no somos todavía suficientemente maduros. Lo de los nombres me parece una buena anécdota para decir que en cada sitio se hacen las cosas de manera diferente. No somos todavía conscientes de lo que podemos aportar al negocio como función y al final va a resultar que depende totalmente de la persona. Aquí para mí el planteamiento es, oye, ¿cuál es nuestra verdadera aportación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como función para estar en esa sitio? Y ya hablamos de comité de dirección, pero yo voy más allá en cuanto a consejos de administración. En los consejos de administración esa va a ser la siguiente, ¿vale? Es decir, aquí para mí de la pandemia lo que ha surgido son personas muy capaces que han sido líderes y que han demostrado que van a estar perfectamente a la vanguardia. El siguiente paso de eso es cómo trasladar eso a los consejos de administración en aquellas compañías que lo tienen. Porque el consejo de administración es el que marca realmente la estrategia, no los comités de dirección. Y ahí estamos menos preparados todavía. Comisiones de nombramientos y retribuciones en muchísimas compañías, muchísimas cotizadas, no tienen a ni una persona de recursos humanos. Entonces, yo aquí me autoflagelo. Yo no soy la persona más brillante ni más capaz de mi organización.
será un éxito que yo consiga captar a esas personas más brillantes para tenerlas dentro de nuestra función. Y entonces, conjuntamente, creo que sí podremos decir, nos hemos ganado como función, corporativamente, una silla. Mientras tanto, va a depender de cada uno de nosotros. ¿Me toca? Alfonso. Bueno, yo no voy a abundar en lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que la cuestión es si la función tiene que estar, no la persona, no el rol, sino la función. Y claramente sí, por lo que han dicho, ¿no? Con un matiz, al menos en mi opinión, porque todo esto es muy opinable, cada uno tiene su opinión y su verdad. Creo que la función tiene que estar no como consecuencia de una crisis, porque es una situación más coyuntural, sino de verdad por una necesidad estructural. Y sí creo que es el pivote de transformar cosas y sobre todo de anticiparse a dar soluciones del negocio, ¿no? Reto superado, por hilar con tu pregunta, casi pero no. Esa es mi opinión. Casi pero no. Yo llevo 29 años en esta profesión y este mismo tipo de preguntas se hacían hace 29 años. Exactamente las mismas, ¿no? Por lo tanto, no está muy superado. Sí se han incorporado muchas más, te diría que un porcentaje mucho más alto hoy de lo que había hace 20 años. La función está en los comités ejecutivos, en los comités de dirección. Cada vez más se va incorporando a participar y a construir la estrategia. Yo creo que la estrategia la construyen los directivos y la aprueba el Consejo. El Consejo marca el rumbo, pero se construye por los ejecutivos. Y lo que ha dicho Juan, sí es cierto, aquí estamos todavía muy retrasados con presencias de profesionales de recursos humanos en los consejos. Empieza ahora, hay mucha formación. Si te vas a otros países un poquito más avanzados en gestión empresarial, sí hay mucha presencia ya en comisiones especializadas, porque hay temas muy técnicos que bueno, pues pueden aportar mucha experiencia, ¿no? Entonces, en mi opinión, insisto, creo que el resto está casi superado en los comités ejecutivos, pero nos falta mucho recorrido en los consejos. Pues justo al hilo de lo que estás comentando de los otros países, ¿no? El por qué ha tardado un poco más en llegar a España esa importancia, ¿no? El reconocer este papel estratégico como parte del negocio, sí o sí, que en Estados Unidos, por ejemplo, que comentábamos, es algo que era base desde hace muchísimo tiempo y en España esta ola ha llegado un poco más tarde. ¿Cuál crees que ha sido el motivo? ¿Digo yo? Por ejemplo. Pues vamos a ver, sigo lo mismo, ¿no? Sin mucho menos pretender tener la verdad absoluta. Yo creo que hay dos puntos de vista. Uno, el echarle la culpa al entorno, que es muy ibérico, ¿eh? No es que las compañías españolas han tardado más en evolucionar, que es cierto, es que la función o el carácter estratégico, la aportación al negocio de la función ha tardado más. Fijaros, sigo siempre diciendo lo mismo, que durante mucho tiempo se ha acuñado la palabra, a mí me parece una herejía, cliente interno. Cliente interno para mí es la antítesis de lo que tiene que ser la función de recursos humanos. Mi cliente es el mismo que el del negocio. Si no lo tengo claro, no voy a estar en el negocio, ¿no? Entonces, y eso, yo he nacido en esa cultura. Afortunadamente, pues he tenido mi propio criterio. Y efectivamente, la empresa española ha considerado durante mucho tiempo a la función de recursos humanos como una función de soporte. Poco a poco, sobre todo, tienes dos épocas, ¿no? La época en la que yo crezco mucho, entonces necesito incorporar la función a la estrategia porque tengo que ver qué tipo de personas, cuántas, dónde, cómo las voy a retribuir, etc, etc. Y luego tienes la otra parte. Oye, vienen malos momentos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a reestructurar? Y ahí, entre comillas, pues la empresa española va avanzando. Y podemos tener un montón de argumentos. Y esa es la parte de contexto, ¿no? De por qué ha tardado más. Pero también, y yo lo reflexiono con muchos compañeros, con Juanma, por ejemplo, hay que hacer autocrítica. Hay que hacer autocrítica, ¿no? Antes decía Manuel, oye, es que los departamentos se llaman de muchas formas. Bueno, se llamen como se llamen, mientras hagan lo que tienen que hacer, me da igual. Pero ¿cuántas asociaciones de directores de recursos humanos hay en España? Si somos una población de apenas 19 millones de población activa, donde no sé qué porcentaje representará la profesión, y hay hasta 4 o 5. Si esto te da una imagen de una fragmentación que es que no entiende nadie. Unos dicen una cosa, otros dicen la contraria. Y eso el negocio también lo puede percibir. ¿Cuántas veces, porque lo he vivido, hay departamentos profesionales que pecan o pecamos, me incluyo, de excesivo corporativismo? Es decir, oye, voy a poner en marcha una iniciativa pues porque está de moda y a lo mejor no he visto si lo necesita mi negocio. Y eso tiene impacto en la función, ¿no? Esa es mi opinión. Hay que hacer
análisis de por qué ha tardado tanto, pero hay que hacer más autocrítica y pensar más en lo que necesita en mi negocio en este momento determinado y no lo que sale en las revistas de qué hacen unos compañeros y otros, y como sale en la revista, cojo y lo implanto. Sí, el analizarlo, ¿no? Primero si va a encajar o no en la compañía, ¿no? Como, Bueno, como ha es dicho muy Juanma al principio, como esto va a ser, pues oye, lo dejo ahí, que cada uno... No, pero es cierto, vamos a ver, y comparto las dos reflexiones, aunque yo incido un poco más sobre el entorno, porque el entorno modifica la conducta, ¿eh? Es decir, España es el país que es y la economía que es, no es Estados Unidos, es un país de micropymes y es un país donde el modelo de, por así decirlo, el modelo imperante era el modelo de relación colectiva. Es decir, donde, oye, el tío de recursos humanos lo que hacía era, procúrame que no haya ruido en las grandes compañías. Mientras que vamos a modelos anglosajones de grandes corporaciones con un modelo muy individualizado. Por tanto, un modelo donde tú tienes que trabajar la atractividad mucho más que los modelos continentales, o el modelo español en concreto, que incluso dentro de lo que es el modelo europeo es un poquito rara avis, incluso, ¿no? O sea, bueno, ese es nuestro entorno, eso modifica las conductas y eso modifica tu manera de trabajar. Es decir, hasta hace muy poco, el director de, me da igual cómo se llamaba, personal, o sea, bastante parecido a personas, por cierto, bueno, pues se dedicaba, básicamente era un tío era uno de los señores del acero. O sea, iba allí, se sentaba delante de los sindicatos, negociaba, esa era su función básica. A partir de ahí, bueno, también es verdad que era un mercado laboral relativamente cautivo. Bueno, todo ese tipo de cosas han condicionado en los últimos 40, 50 años la profesión. ¿Sí? De los cuales, de esos 40 o 50 años, pues efectivamente, uno de los que estamos aquí lleva bastante tiempo dentro de esa parte de construcción de la profesión. Pero, vamos a ver, la autocrítica hacia nuestra profesión, hombre, creo que hay que ponerla también en ese papel. Es decir, hemos vivido muchísimo tiempo de modas, de cosas raras, hablando un lenguaje que no nos entendían, sin ser relevantes, básicamente, en el negocio. Entonces, pues nada, pues hemos pasado de lidiar en un modelo de relaciones colectivas a contar las cuentas del gran capitán, pues oye, a lo mejor algo tenemos que decir al tema, ¿no? O sea, yo creo que lo que tiene que hacer esta profesión es, efectivamente, dejar de hablar de modas y cosas de estas, tener un conocimiento del negocio tal y como, o más que el director financiero, que el director general de operaciones, o que el director general de tecnología, que por cierto los ha pasado por la izquierda en 3 años, y es el tío más relevante de todas las compañías en este momento, el CTO o el CIO, y nosotros, no sé, o sea, digo yo que será por algo, ¿no? Oye, lo habrán hecho bien, no sé si tienen 5 o 6 asociaciones, la verdad es que no lo sé, no se lo he preguntado nunca al mío, se lo preguntaré, pero que lo que tenemos que hacer, efectivamente, yo creo que ese análisis de conciencia de todos los que estamos aquí, muchos de ellos, vosotros empezando vuestra profesión, o sea, empezando la profesión, oye, yo creo que esto es una profesión maravillosa, que lo que hay que hacer es de verdad pegarte, pero no pegarte, es que eres ese negocio, es que eres el negocio, tienes que conocerte los números de tu negocio, pero vamos, mejor que el director financiero. Tiene, en mi caso, la segunda o la mayor cuenta de gastos de toda la compañía, con como 9 ceros detrás. O sea, que si yo no me siento partícipe del negocio, no sé quién lo va a hacer. Pues claro que me preocupa. Sin duda, yo cogí una frase que decía el compañero de ING en la mesa anterior, que decía, yo hago cosas para los empleados en los que confío, porque el principio es que confío en mis empleados. Yo creo que el contexto que decías ha hecho que no era lo habitual en Sí, empresas, es verdad, en empresas cierto. locales. Ha modulado mucho la profesión, ¿eh? Gran parte del trabajo de la profesión era el control de los empleados en los que no confías, en lugar de el crecimiento de los empleados en los que confías. Y yo creo que eso las empresas de origen anglosajón pues lo tenemos Sí, un poquito más parte de quienes somos, pero sí que es verdad que no está igual en todas las empresas. Y no solo es España, yo creo que en Europa en general hay otros países donde tampoco parecido, está incluido. En mi caso yo creo que esa reflexión que estáis haciendo yo le uno a la parte de la historia y creo que en cada país, creo que si analizáis cada país y la cultura empresarial de cada país, el condicionamiento de dónde viene cada uno, cuál es la historia política y económica, condiciona muchísimo. Efectivamente yo creo que aquí las empresas anglosajonas tienen ventaja, pero me parece que son como un poco la referencia de donde bebemos en muchas organizaciones locales. El problema es que aquí hemos tenido una situación, como andabais indicando, en la que, solo por poner el ejemplo que todos tenemos cercano, el Estatuto de los Trabajadores, que todos tenemos que aplicar, resulta que está diseñado en los 80
para una sociedad industrial que está viniendo de una Que viene de los 60, vamos. de una dictadura De las con ordenanzas laborales. sociedades verticales. Eso, más allá de la parte puramente técnica, genera una cultura de generaciones que es muy difícil cambiar. Ahora es cuando estamos empezando a identificar o tomar como referencia digamos, cultura, manera de gestión que viene, porque yo la reflexión que tengo es que esto yo creo que no es una crítica a recursos humanos, solo autocrítica a recursos humanos. Pensemos en los directores generales. ¿Cómo era el director general de hace 20 años? ¿Qué es lo que nos pedían los directores de recursos humanos? Que fuéramos mano dura y aquí con el palo y la zanahoria. Es totalmente contraproducente. Hoy es cuando estamos empezando a tener directores generales diciendo, pues como Pablo Isla, que ha sido nombrado por Forbes hace 3 años el mejor director general del mundo, el mejor CEO del mundo. Eso es un orgullo, porque estamos empezando a identificarlo. Estamos comenzando a tener directivos españoles en los consejos de administración y los comités de dirección globales. Pongo el caso de PepsiCo, que es el que me viene a la cabeza más cercana. Eso es un orgullo. Ahora, eso creo que viene condicionado por qué vamos tan atrasados. Porque venimos de una cultura muy complicada, condicionada por la legislación y por la historia. Que, por cierto, tampoco ayuda últimamente. Es decir, nosotros hablamos de flexibilidad y no sé qué, y de pronto te zascan una legislación que te dice que tienes que fichar la entrada y la salida y te vuelves loco para hacer eso en una manera normal, y ya no te digo en teletrabajo, o de pronto iniciativas como el teletrabajo, la flexibilidad fantásticas y maravillosas, sale una ley en septiembre del 20 que nadie esperaba ni nadie quería, que de pronto se lo carga. Porque todas las reticencias que hay, no lo olvidemos. Hablemos de lo que hablemos, al final hay una parte que es una reticencia de las organizaciones a meterse en un tema legal de esa magnitud. Comprendo que haya empresas que puedan hacerlo desde el primer día. Vale, estupendo. Pero como verás, tampoco... O sea que está claro que hay una parte de la profesión que sí está aprendiendo y hay otra parte que también afecta a nuestra profesión que está claro que no se está enterando. Bueno, fíjate, la parte legislativa no se entera de nada. Yo creo que la reflexión que estás diciendo, en el fondo ya ha pasado en otros países de Europa. Yo recuerdo, estando viviendo en Austria, que el tema del fichaje vino hace 10 años. Sí. Y sin embargo ellos han sido capaces de aplicarla, o sea, tener que aplicar la legislación, lidiar con ello. Es decir, es una tendencia gubernamental y legislativa en todos sitios, no solamente con nosotros. O sea, no solamente que nosotros tengamos contradicciones culturales, que las tenemos muchísimas, pero este tipo de cosas los otros han dicho, venga, que tengo que hacerlo, voy a ver de la manera más sencilla de hacerlo y voy a seguir con mi camino. Entonces yo creo que aquí también estamos empezando ahora a aprender a decir, dentro de todo lo que tengo que gestionar, dentro de todas las incertidumbres y los bloques o los stoppers que tengo, bueno, pues la legislación es una. Yo creo que ya estamos empezando a identificar que no nos obsesionemos con eso. Venga, tengo que aplicarlo, lo hago, pero centrémonos en lo importante. Pues al hilo de todo lo que estáis comentando, que creo que aporta y que enriquece a la charla, sí que me gustaría eso. Hemos estado hablando, ¿no?, de seguir modas, de cosas que ponían en las revistas, ¿no?, que se publicaban y todos queríamos, todas las empresas intentaban subirse a esta iniciativa. Pues al hilo de esto quería preguntaros eso, este tipo de errores, o más que de errores, quizá aprendizajes, ¿no? ¿Qué diríais que la función del área de recursos humanos, qué errores ha podido cometer y cómo podemos o cómo habéis aprendido de manera con vuestra propia experiencia o en las compañías en las que colaboráis de estos errores? Bueno, yo, como he lanzado ahí antes el tema, yo por discrepar un poquito y generar con mis compañeros de mesa, yo creo que has hablado de los directores generales o de los CEOs. Mi opinión, sí, bueno, creo que han evolucionado mucho más rápido que nosotros. Yo hace 20 años sí era director de recursos humanos y los directores y los CEOs ya habían cambiado su chip mucho antes que nosotros. Nosotros estamos tardando más. Quizá mi forma de ver la vida y quizá mi forma de mejorar es caer en la autocrítica, y por eso digo lo que digo, ¿no? Y siempre he dicho lo que comentaba antes Juanma, hay que mirar mucho más al negocio, lo que necesita, y a lo mejor lo que necesita no es lo que me apetecía hacer, pero es lo que necesito hacer, ¿no? Y yo creo, y insisto mucho, porque al final lo que te da los años son que pierdes estado biológico, pero ganas en experiencia. No es que sepas más, posiblemente sepas menos. Pero, y echando la vista hacia atrás, he visto muchas veces esto. Creo que tienes que aprender oye, lo que necesita mi organización en este momento determinado es este tipo de gestión, es este tipo de trabajo, es este tipo de personas. Yo también un poco me quedé con una frase que ha dicho Juan, que coincido en parte, ¿no? Decía, oye, yo quisiera tener
a las mejores personas, si te he entendido bien, en el departamento. Yo quiero tener a las mejores personas en los mejores puestos. A lo mejor tienen que ser otros. Esa es parte de lo que tenemos que gestionar nosotros, ¿no? Si tengo a las personas en los mejores puestos, pues estupendo. Y por hacer un poquito más de provocación, pero provocar un poco, si hay alguna pregunta, ya me estoy oyendo mucho, no sé, y por romper un poco paradigmas, ¿no? Yo he crecido con tópicos en la función, ¿no? Muchos tópicos, ¿no? El cliente interno, que he dicho antes, ¿no? Y las personas están en el centro. Eso lo he escuchado muchas veces. Las personas están en el centro. Yo creo que lo que tiene que estar en el centro es el negocio. Y si está en el centro del negocio, las personas irán a continuación. Porque desafortunadamente la economía tiene ciclos. Y al final, si yo puedo lanzar mensajes que se pueden malinterpretar de que las personas están en el centro, puede llegar un momento en que a lo mejor no me han entendido bien o tengo que volver atrás determinadas cosas, ¿no? Y esa es un poco como mi forma de transmitir mi análisis crítico de la función y de la profesión. Al final, detrás de la función hay muchas profesiones. Yo te menciono otro error, por ejemplo, que he hecho yo personalmente y que me arrepiento, que es tirar de manuales de buenas prácticas. Para mí los manuales de buenas prácticas son un horror, porque bueno, cuando era más joven los utilizaba y me venían muy bien, pero yo creo que es un error grave. Las buenas prácticas son soluciones que dan empresas a situaciones muy determinadas y necesidades muy determinadas que tienen algunas u otras empresas y que además están contadas con la perspectiva de presumir del resultado. Cuando tu realidad empresarial, tu realidad cultural, tu realidad de tu gente puede ser otra. Yo creo que conviene mucho más hablar con tu organización y diseñar con tu organización, y no solo hacerlo desde recursos humanos, sino haciendo, como decía antes, colaboración con gente de otros departamentos que te pueda ayudar a diseñar mejor tus soluciones, más que tirar de un manual de buenas prácticas. A mí me gustaría que los consultores hicieran manuales de grandes fracasos, manuales de patinazos importantes, porque de eso sí que se aprende. Porque casi todos lo son, lo que pasa es que no te lo dicen, hombre. Ya, el mismo problema que se ha encontrado esa empresa probablemente me lo encuentre yo también, con lo cual leer un manual de grandes patinazos me ayuda a prepararme para cuando me llegue ese riesgo externo, saber cómo reaccionar y saber cómo no cometer errores. Pero los manuales de buenas prácticas para mí son lo contrario de lo que necesito. Para mí el error quizá que hemos tenido es confundir nuestro rol y hilando un poco con lo que habéis dicho. Yo creo que teníamos en la cabeza el tengo que ir técnicamente, no tengo un máster de gestión de pandemia, ¿cómo lo gestiono? Cuando en realidad nuestro rol no es gestionar técnicamente, sino gestionar el negocio, obviamente, como estamos diciendo, liderar a la organización, pero sobre todo, y creo que eso es ahora algo que tenemos que tener todo asumido, es gestionar la incertidumbre. Y gestionar la incertidumbre no es tener las soluciones para todo. Yo creo que venimos de una función, de una quizá conciencia colectiva como recursos humanos de si no sabes, si no tienes la respuesta técnica es que no eres bueno. Entonces nos hemos olvidado que en realidad somos managers y líderes. Yo creo que para mí va mucho más profundo toda esa reflexión de hacia dónde vamos. Juanma, ¿alguna...? Es que ya es muy difícil decir nada. O sea, un error que no sé si es de recursos humanos o de cualquier directivo, que es trabajar para ti y no para tu casa. La verdad. Y pasa muchas personales. Te pones a trabajar y dices, bueno, ¿y tú para quién trabajas, tío? Que esa es la pregunta. Sí. Esa es la pregunta que, de verdad, acuérdate que nosotros, como yo digo, la mayoría de los que estamos aquí seguro que somos los business partners del comité ejecutivo y demás, ¿no? Porque tampoco tienen mucho con quién hablar, o sea, si no hablan contigo, tienen problema. O sea, incluso le preparas sus reuniones con el CEO y este tipo de cosas lo sueles hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la pregunta que o sea, esa es la mirada que hay que aguantar. ¿Para quién estás trabajando? Y, hombre, los de recursos humanos, en relación al resto, pues tienen un punto, digamos, de zascandil un poquito más elevado. No, estoy haciendo esto porque no sé qué. Y la pregunta es, bueno, tío, esto... Y no sé si eres capaz de responder a las preguntas, esto que aporta, esto que quita, esto que pone, de verdad, o lo estás haciendo porque es guay. Pues no lo sé. Yo reconozco que es la pregunta que más veces me hago, sinceramente. De verdad. Sí. Y no, de verdad, y a veces no siempre tengo la respuesta más adecuada. Con lo cual sufro muchísimo. De verdad, es un tema que siempre me ha preocupado. Y después me encanta la reflexión que ha hecho Alfonso sobre el cliente interno, o sea, sobre el empleado o el negocio. Porque es una de nuestras grandes fuentes de contradicción.
O sea, la mayoría de nosotros dicen, no, es que lo más importante es el empleado. Sí, pero si tu empresa está perdiendo dinero por castigo y tienes que hacer un ERE, a partir de este momento se te acaba todo el discurso. Porque te pueden echar en cara que eres un embustero, un mentiroso, que has mentido, efectivamente. O sea, vamos a ver. No sé, es una gran reflexión y sobre todo es súper divertida porque es políticamente incorrecta. Así que a lo mejor la tenemos que hacer en otro foro. O sea, sinceramente, porque a mí me gustaría... Ese debate lo tenemos que hacer en algún momento. Con una cerveza. Bueno, dado que somos lo que os separa del café, Sí, sí. hasta que no Somos pongamos... el problema. Exactamente, somos el problema hasta llegar al café. Para hacer una conclusión y cerrar nuestra mesa, además así ajustarnos a los tiempos, quería pediros casi a titular, como con un titular rápido, para que seamos eso, que desaparezca esa duda, ¿no?, de si somos, pertenecemos, si esa figura de recursos humanos tiene que estar en el comité, no, ya lo estaba. Bueno, pues esa parte, esa característica fundamental que la función de la Dirección de Recursos Humanos debe poseer, ¿cuál creéis que debería ser? Si quieres, empezamos Empiezo por eso. aquí, Perfecto, Juan. Somos negocio, somos líderes y nuestra función esencial es gestionar la incertidumbre. Muchas gracias, Juan. Alfonso. Hombre, yo, a pesar de los avances de la tecnología, no hay empresas sin personas. Entonces, tenemos una profesión apasionante que tiene mucho futuro, pero tenemos que adaptarnos a ese futuro y tenemos que entenderlo así y mirando al negocio. Manuel. Para mí, yo diría que la función de recursos humanos es responsable de muchas cosas, todo lo que decía Juan antes con las cuatro dimensiones del modelo de Ulrich, pero el director de recursos humanos tiene que ser el director de transformación, el que se encargue de la transformación de las empresas. Yo 100% contigo. Juanma. Lo define una característica, relevante. Y ya está. O sea, de verdad, solo tiene que ser relevante. En lo que sea, en lo que tenga que hacer. Y si a mí me preguntaran hoy, oye, 2 cosas a las que nos tenemos que dedicar como función en el próximo tiempo. 1, segmentación de nuestros empleados y creación de experiencia. 2, planificación estratégica de talento. Esas son las 2 funciones clave de los próximos años. Si yo estuviera empezando en recursos humanos, me dedicaría a eso y no a otra cosa. Bueno, pues creo que por concluir, grandes aportaciones las que nos han dado nuestros ponentes, eso, el poner desde luego en la base que somos, ¿no?, querernos que somos la base del negocio, liderar la transformación que nos apuntaba Juanma, o eso, el tener en cuenta que hay que analizar, ¿no?, de manera coyuntural cada empresa y que es diferente, ¿no? Algunas de las y la autocrítica que nos aportaba Alfonso, que creo que es algo muy positivo. Pues no sé si hay alguna pregunta que alguien quiere lanzar. Creo que no. Por aquí hay uno. Sí, por aquí hay Perdón, no te veía. Disculpa. Perdón, ¿podemos acercar un micro? Bueno, ante todo, pediros disculpas a todos. Me uno a la misión de fastidiar el descanso del café. En mi defensa lo necesito tanto como todos vosotros. Yo voy a hacer una pregunta aparentemente sencilla y un poco barriendo para lo mío. Bueno, mi nombre es Cristina Lucio y tradicionalmente tengo 5 años de experiencia, tampoco mucho, pero me he dedicado al mundo de las renovables. Recientemente he tenido un cambio donde me encuentro en la situación en la que todo eso que comentáis es un paso muy adelantado para la situación en la que me encuentro ahora mismo. Entonces yo os quería preguntar, para nosotros es evidente que recursos humanos tiene un rol estratégico, pero hay empresas que todavía no se encuentran en este punto. Entonces quería preguntaros cómo crearéis vosotros foros en los que ser incluidos o cómo haríais esa transición para hacer ver al negocio que sois parte del mismo y tan importante como cualquier otro, entendiendo un entorno pues un poco industrial, no somos los que generamos beneficios, somos una inversión. ¿Cómo pasar de esa concepción de soy un gasto a soy una inversión y te convengo? Qué interesante pregunta. Igual por experiencia, ¿cómo lo hicisteis? Tienes que pedir otra hora. Sí, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Pero bueno, puedes empezar a resolver problemas. Por ejemplo.
Es decir, normalmente nos ganamos el salario porque resolvemos problemas. Es decir, ¿cuáles son los problemas de tu negocio? ¿Cuáles son? ¿Y cuál es la solución que tú le puedes ofrecer? Y una cosa importante también es, en cualquier foro, reunión de negocio en la que estés, cualquiera, intenta meterte en las máximas posibles y en cualquiera que estés, haz preguntas. Hacer preguntas para forzar el pensamiento, para forzar que la idea preconcebida que tienen a veces no está suficientemente bien desarrollada. Y el ver que tienes esa curiosidad por hacer preguntas y sacarles de su pensamiento predefinido y hacerles ampliar horizontes, puedes empezar desde el principio. No necesitas tener un camino avanzado para empezar a hacer las preguntas adecuadas. Y yo creo que se nos requiere a recursos humanos que seamos capaces de desafiar el pensamiento predominante haciendo preguntas que amplíen perspectiva. Sí, yo no añadiría poco más. Yo tengo alguna experiencia en el sector industrial en renovables. Es complicado porque están haciendo aquí. Tendrás dificultades en buscar perfiles, sobre todo en perfiles muy técnicos. Hay pocos, hay que buscar los caladeros. Pero si te anticipas, si preguntas qué necesitan y eres capaz de anticiparte, te irán incorporando como elemento necesario en el día a día. Incidiendo en lo demás y siguiendo lo que habíamos dicho, intenta conocer de verdad el negocio, cuáles son sus problemas, haz preguntas, pero también propon, porque al final se trata de aportar un valor añadido totalmente. Pero si no conocemos el negocio y solo nos quedamos en la parte técnica de recursos humanos, siempre nos considerarán así en organizaciones que no tienen esa cultura de recursos humanos. Y hay preguntas como Dean que puedes sacar siempre, tipo, ¿qué alternativas hay a esto que estamos diciendo? ¿Qué riesgos tiene esto? ¿Dónde ha fallado esto antes y dónde ha funcionado? Son preguntas que puedes hacer en cualquier contexto y que ayudan en el debate. Entonces, que te vean como la dinamizadora del debate y la que ayuda a que las decisiones sean mejores, te empieza a abrir puertas desde el principio. Pues nada, muchas gracias por vuestras aportaciones, de verdad. Unos tips de lo más interesante, desde luego. Bueno, pues no sé si habría alguna otra pregunta. Bueno, pues si no, podemos dar por cerrada y concluida. Muchísimas gracias, Juan, Alfonso, Vosotros. Manuel y Juanma. Muchas gracias.